Cada julio, algo ocurre en la costa este de Estados Unidos que nadie que lo ve puede explicar del todo bien. No porque sea sobrenatural, sino porque va en contra de todo lo que creemos saber sobre cómo funciona la naturaleza. Miles de personas se congregan en la orilla de un canal, esperan, y entonces aparecen caballos, decenas de caballos pequeños, con el vientre hinchado y la crin revuelta por el agua salada, nadando desde una isla hacia la otra como si eso fuera lo más normal del mundo. No los arrean, no los fuerzan, lo hacen porque llevan generaciones haciéndolo, aunque nadie pueda explicar exactamente por qué siguen aquí para hacerlo. Eso es lo que quiero contarte hoy. No la versión romantizada, no la postal, la historia real de los ponis de Assateague. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué la frontera que esos animales cruzan cada año dice más sobre nosotros que sobre ellos. Todo el mundo asume que la leyenda explica el origen. Es una historia tan satisfactoria que nadie la cuestiona. Un galeón español naufragó frente a la isla. Los caballos escaparon nadando y desde entonces viven ahí, salvajes y libres, herederos del mar. Está completamente mal. Bueno, no exactamente. La cosa es más complicada que eso. El barco existió, el galeón. La galga naufragó en esas costas en 1750. Eso es un hecho documentado. Lo que no existe, y esto es clave, es un solo registro histórico sólido que confirme que ese barco transportaba caballos, ni que algún animal sobreviviera al naufragio nadando hasta la orilla. La ciencia ya lo verificó. No es interpretación. Entonces, ¿de dónde vienen? La respuesta real es mucho menos dramática. Y por eso, curiosamente, casi nadie la cuenta. Durante los siglos XVII y XVIII, colonos europeos asentados en el continente utilizaban las islas costeras como algo que hoy llamaríamos un atajo fiscal. Los impuestos sobre el ganado eran altos, las cercas eran caras, las islas eran gratis, pues soltaban los caballos ahí, los dejaban pastar y volvían por ellos cuando convenía. Con el tiempo, algunos grupos simplemente se quedaron, sin dueño, sin control, sin nadie que los domesticara de vuelta. Eso es lo que hay, no un galeón épico hundido en la tormenta, no caballos heroicos que nadan contra la corriente para sobrevivir, sino animales olvidados o abandonados que tuvieron que reinventarse o morir. Y eso, la verdad, me parece mucho más impresionante que el mito. Pero para entender lo que ocurrió después, necesitas saber primero dónde están parados. Assateague Island es una franja de tierra delgada y frágil, apenas interrumpida por dunas y marismas, que se extiende a lo largo de unos 60 kilómetros frente a las costas de Maryland y Virginia. No es una isla de postal, es un ambiente brutal, viento constante, suelo salino, agua dulce genuinamente escasa, parásitos endémicos que atacan en oleadas, mosquitos, y cuando digo mosquitos, no estoy siendo metafórico, mosquitos en cantidades que investigadores del área han descrito como literalmente imposibles de ignorar sin protección química específica. Hay registros de expediciones científicas que tuvieron que abandonar el trabajo de campo por la densidad de los enjambres en temporada alta y en temporada de huracanes, que en esa costa no es un evento excepcional, sino parte del calendario anual. El agua puede subir y arrasar secciones enteras de vegetación en horas. Ningún animal debería prosperar aquí. La verdad es que la mayoría no lo haría. Introduce un caballo domesticado promedio en ese ecosistema y tienes, con suerte, unos meses antes de que el déficit nutricional, la deshidratación crónica por exceso de sal o una infección sin tratar lo derrumbe. No porque el caballo sea débil, sino porque no evolucionó para ese entorno específico. Los de Assateague, sí. ¿Cómo? Aquí es donde la historia se complica. La primera adaptación que llama la atención y la que más confunde a los visitantes es el abdomen. Los ponis de Assateague parecen permanentemente hinchados, como si estuvieran a punto de dar a luz o como si hubieran comido en exceso. No es enfermedad, no es descuido. Es biología de supervivencia tan específica que tardó generaciones en afinarse.
El alimento disponible en la isla son principalmente pastos de marisma, plantas con altísimo contenido de sal. Para procesar esa sal, los caballos necesitan ingerir volúmenes de agua muy superiores a los normales. Y eso, combinado con un sistema digestivo adaptado a fermentar material vegetal de baja calidad durante períodos prolongados, produce ese abdomen distendido que los identifica a primera vista. Mira qué curioso. Lo que parece un signo de enfermedad es, en realidad, una señal de que el animal está perfectamente adaptado a su entorno. Hay algo más: el tamaño. Los ponis de Assateague son pequeños, más pequeños de lo que serían sus ancestros en condiciones normales de alimentación. No porque sean ponis como raza, sino por lo que los biólogos llaman enanismo insular. Cuando una población animal queda aislada en un espacio con recursos limitados durante suficientes generaciones, los individuos más grandes consumen más energía y tienen menor probabilidad de reproducirse con éxito. La selección natural, sin nadie supervisándola, va reduciendo el tamaño promedio de la población hasta encontrar el equilibrio que el ambiente puede sostener. 3 siglos, sin veterinarios, sin suplementos, sin intervención humana, y llegaron exactamente al tamaño que necesitaban ser. Hay algo más que los estudios recientes empezaron a documentar: la tolerancia conductual al calor. Las islas de barrera en pleno verano alcanzan temperaturas que, combinadas con la humedad característica de la costa atlántica, crean condiciones que para la mayoría de los mamíferos grandes son directamente peligrosas. Los ponis de Assateague pasan esas horas en las pocas zonas de sombra disponibles, quietos, con el ritmo reducido, esperando que el calor ceda hacia la tarde. Es una estrategia conductual, no una adaptación anatómica, pero igualmente precisa, aprendida, transmitida entre generaciones, grabada en el comportamiento colectivo de la manada como si fuera instinto, aunque en sentido estricto no lo es completamente. No lo había pensado así hasta que leí esto. La diferencia entre instinto y conducta, culturalmente transmitida en animales no humanos, es mucho más borrosa de lo que los textos de biología básica sugieren. Y los ponis de Assateague son un ejemplo extraordinario de esa zona gris que la ciencia todavía no sabe bien cómo nombrar. Hay un detalle que los libros ignoran: estos caballos no son una sola población, son 2, y esa división, una línea invisible trazada sobre el agua, define realidades completamente distintas para animales que visualmente parecen idénticos. La isla está dividida entre 2 estados, Maryland al norte, Virginia al sur, y esa frontera política, que para cualquier animal terrestre no significaría absolutamente nada, en este caso lo cambia todo. En el lado de Maryland, el National Park Service gestiona la manada. La política es de no intervención directa. Los caballos viven ferales en el sentido más estricto, sin contacto regular con humanos, sin atención veterinaria sistemática, con control poblacional mediante anticonceptivos administrados a distancia con dardos. La naturaleza opera, las enfermedades también. Las lesiones se curan solas o no se curan. En el lado de Virginia, la historia es completamente distinta. Los caballos son, legalmente, propiedad de la Chincoteague Volunteer Fire Company, los bomberos voluntarios de Chincoteague Island. Reciben atención veterinaria, se monitorea su salud. Y cada año, en la última semana de julio, ocurre el evento que congrega a miles de personas en ambas orillas. Los Saltwater Cowboys, ganaderos voluntarios que trabajan a caballo dentro del agua, arrean la manada del lado de Virginia a través del canal que separa Assateague de Chincoteague. El cruce dura entre 2 y 5 minutos según las condiciones. Se realiza en marea baja para reducir la corriente y la profundidad. Y cuando los primeros animales emergen del agua en la otra orilla, la multitud, que lleva horas esperando en silencio, estalla. Pero la razón real del evento no es el espectáculo, es el dinero y el control. Los potrillos nacidos ese año se subastan públicamente. La recaudación financia el departamento de bomberos y el número de animales se mantiene dentro de los límites que el ecosistema puede sostener, porque sin esa regulación,
la manada colapsaría el pastizal y terminaría colapsando ella misma. La frontera que el animal no respeta es en el fondo la que lo mantiene vivo. Eso nos lleva directo a la pregunta que importa. ¿Qué son exactamente? Porque la leyenda habla de un galeón español. Y aunque ya descartamos eso como causa directa, hay algo en esa historia que la genética no deja descartar del todo. Los estudios moleculares de la manada muestran influencias de caballos ibéricos, es decir, de la península ibérica de España y Portugal, mezcladas con linajes de razas británicas. No son caballos puros de ninguna raza conocida. Son, en términos genéticos, una mezcla producto de 3 siglos de apareamiento sin control en aislamiento geográfico, pero llevan Europa en el ADN. No descendieron directamente de un barco que naufragó. Eso es simplemente falso, según la evidencia disponible. Pero sus ancestros cruzaron el Atlántico en algún momento, en alguna nave, bajo condiciones que ningún registro sobreviviente documenta con precisión. La leyenda se equivoca en los detalles, pero no inventa el viaje. Piénsalo un momento. La ciencia descarta el mito concreto y confirma el mito general. El naufragio específico no ocurrió como lo cuentan, pero algo llegó del otro lado del océano. Y lo que llegó se transformó. A través de siglos de selección brutal, sin veterinario, sin pienso, sin nadie que mirara, en esto. Personalmente, creo que esta es la parte más inquietante de toda la historia. No el mito del galeón, sino la realidad de que un grupo de animales abandonados en una isla hostil se convirtió por pura presión del ambiente en algo que ningún criador habría diseñado deliberadamente y que ningún programa de cría controlada habría producido. La naturaleza tiene una paciencia que nosotros no podemos imaginar. Y esto no necesita explicación romántica para ser extraordinario. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona. Sobrevivir en Assateague no es un logro puntual. No es que los caballos llegaron, se adaptaron una vez y ya. Es un proceso activo, continuo, que se negocia cada temporada. Los huracanes no son eventos excepcionales en esa costa. Son parte del calendario. Cada año, entre junio y noviembre, el Atlántico produce tormentas capaces de subir el nivel del agua varios metros en horas. Las islas de barrera, que es lo que es Assateague, una isla de barrera frente al continente, son las primeras en recibir el impacto y las que más profundamente lo sienten. ¿Qué hacen los caballos cuando llega una tormenta? Se mueven. Se desplazan hacia las zonas más altas disponibles, que en una franja de arena de pocos metros sobre el nivel del mar no son muy altas, y esperan, sin pánico, sin estampida, con esa calma que solo tienen los animales que llevan generaciones procesando exactamente esta situación. Los investigadores que estudian la manada han documentado algo que podría parecer imposible. La manada de Maryland, sin intervención humana, ha mantenido una distribución espacial que maximiza el acceso a puntos elevados durante temporadas de tormenta. No es planificación consciente, es selección natural registrada en comportamiento colectivo. Los grupos que no desarrollaron este patrón no sobrevivieron para transmitir sus genes. Y eso es clave, porque lo que estamos describiendo no es un animal que aguanta las tormentas. Es un animal cuya estructura social entera fue moldeada por ellas. Las manadas que hoy vemos en Assateague existen precisamente porque en algún momento del pasado, bajo condiciones que ningún humano registró, algún grupo de animales reaccionó diferente. Tomó las decisiones correctas, si es que decisión es la palabra, y sobrevivió. Los demás no. Hay un ganadero de Veracruz que visitó Assateague hace unos años con su familia. Me contaron que cuando vio la manada por primera vez desde la orilla, dijo que lo que más le impresionó no fue el tamaño ni el color de los animales, fue el silencio. Dijo que en 30 años trabajando con ganado nunca había visto una manada quieta de esa manera, como si supieran exactamente dónde estaban y qué podía venir. No sé si es 100% real, pero todos que han estado ahí dicen algo parecido. No sé cómo describirlo sin que suene exagerado, pero los datos hablan. Y entonces llegamos al punto central.
Hay algo en esta historia que me inquieta y creo que merece decirse directamente. La imagen popular de los ponis de Asa Teague es la de la libertad salvaje, caballos sin dueño, sin reja, sin nadie que les diga qué hacer ni a dónde ir. La postal perfecta de lo que la naturaleza produce cuando el hombre se aparta. Esa imagen es, en el mejor caso, incompleta. La manada de Virginia no es salvaje. Es propiedad privada con apariencia de libertad. Sus potrillos se venden. Su tamaño se regula. Sus enfermedades se tratan. La naturalidad es gestionada con presupuesto y agenda anual. La manada de Virginia está más cerca del ideal, sin intervención directa, sin dueño formal, pero incluso ahí, los anticonceptivos llegan en forma de dardos cada cierto tiempo. La naturaleza no opera completamente sola. ¿Es eso malo? No lo creo. Es pragmático. Sin regulación, las dos manadas habrían destruido el ecosistema hace décadas, colapsado por sobrepoblación y desaparecido. La intervención los mantiene. Lo que me llama la atención de esto no es el dato, es lo que implica. Cada vez que encontramos un ecosistema frágil con una población animal que nos importa, terminamos haciendo lo mismo. Intervenir lo suficiente para sostenerlo, pero no tanto como para perder la ilusión de que es natural. Es un equilibrio incómodo que pocos quieren nombrar directamente. Los ponis de Asa Teague lo viven cada día sin saber que lo viven. Pero hay algo en eso que no me deja tranquilo. Llamamos salvajes a animales cuya existencia depende de decisiones humanas tomadas en reuniones de presupuesto. La frontera real no es el canal que cruzan cada julio. Es la que existe entre lo que son y lo que decidimos que parezcan. Guarda bien esto, porque vuelve ahora. Hay una imagen que los visitantes del pony penning, que así llaman al evento del cruce, describen siempre de la misma manera. Los caballos emergen del agua, se sacuden. El agua salada cae de sus crines en arcos que el sol de julio convierte en destellos. Y antes de que los Saltwater Cowboys los dirijan hacia los corrales de la subasta, se detienen. Por unos segundos, a veces más, a veces menos según el año, están en tierra firme, entre los dos mundos, ni en la isla feral ni en el continente domesticado. En el canal, en la orilla, en ese espacio que no pertenece a ninguno de los dos lados. Y en ese momento, la frontera que el animal no respeta es exactamente esa. La que los humanos construimos entre lo salvaje y lo controlado, entre el mito y la biología, entre lo que romantizamos y lo que realmente existe. Ellos cruzan, siempre cruzan, porque llevan 3 siglos haciéndolo, porque sus ancestros, venidos de algún punto de Europa en alguna embarcación que el registro histórico no preservó, sobrevivieron a un continente que no conocían, a una isla que no debería sostenerlos, a tormentas que arrasan lo que encuentran. No deberían estar aquí. Y sin embargo, la pregunta que te dejo no es sobre los caballos, es sobre lo que hacemos con las historias que nos contamos sobre ellos, porque hay algo que llevamos siglos haciendo. Cuando encontramos un animal que sobrevivió sin nosotros, lo convertimos en símbolo de libertad, y luego, gradualmente, nos aseguramos de que esa libertad tenga límites razonables y calendario anual. Tal vez eso dice algo sobre nosotros que preferimos no ver, o tal vez dice que también nosotros, como los ponis de Asa Teague, encontramos la manera de sobrevivir entre lo que somos y lo que el entorno nos permite ser. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.